Hello muñecuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this English class again. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés. Hoy vamos a continuar con un tema que empezamos ya hace varias clasecitas atrás y es el tema del reported speech. Ya que en las clases pasadas estuvimos viendo qué era el reported speech, cuándo lo usábamos, también cómo cambiaban esos tiempos gramaticales, cómo cambiaban los verbos modales, cómo cambiaban las expresiones de tiempo. Además vimos 3 excepciones en esta parte del reported speech de los statements. Y por último estuvimos viendo cómo hacer un reported speech en las preguntas. Hoy ya nos vamos a enfocar en cómo realizar el reported speech cuando vamos a dar consejos, sugerencias o recomendaciones, es decir, advice, suggestions o recommendations. Y antes de empezar con esta clase, recuerden que le pueden ayudar muchísimo a este canal si se suscriben, si lo comparten con otras personitas, además si activan la campanita de notificaciones. En fin, que estoy segura que les va a ayudar muchísimo estas clases para mejorar esa gramática en inglés. Por acá igual arribita les voy a dejar toda la saga de videos de este tema de reported speech para que los visualicen si desean antes de ver esta clase. Ahora vamos a repasar qué es el reported speech. Recuerden que yo les decía que es cuando contamos lo que ha dicho alguien o lo que han dicho otras personas sin usar sus palabras exactas, sino con nuestras propias palabras. Es como decir lo que alguien más dijo o lo que otras personas dijeron, pero con nuestras propias palabras. Porque recuerden que si usamos las palabras tal cual la usó la persona, sería un direct speech. Pero si usamos nuestras propias palabras, sería un reported speech. Por ejemplo, en direct speech sería she said, ella dijo, yo estudio francés, I study French. Como estoy utilizando las palabras tal cual ella las dijo, por eso coloco la frase entre comillas. El discurso se pone entre comillas. Pero en reported speech, como utilizo mis propias palabras, quedaría she said that she studied French. Ella dijo que ella estudiaba francés. Como pueden ver, acá hay un cambio en el tiempo gramatical, ya que si en el direct speech el verbo está en presente, en el reported speech este quedaría en pasado, como en este caso studied. Por acá arribita les voy a dejar esa clase de cuando cambiamos los tiempos gramaticales de direct speech a reported speech, cómo quedarían. Bueno, preciosuras, ahora sí, entonces miremos cómo haríamos el reported speech de un advice, de una suggestion o de una recommendation. Es decir, cómo diríamos con nuestras propias palabras lo que otra persona aconseja o aconsejó o recomendó, etc. Así que para este reported speech podemos usar varios reporting verbs, los cuales son esos verbos introductorios cuando decimos ella dijo, él dijo, ellos dijeron, o ella preguntó, ellos preguntaron, ellos aconsejaron, etcétera, como esos verbos introductorios, valga la redundancia, que introducen el discurso. Entonces, entre estos tenemos el ask, el advice, el warn y el tell. Recuerden, estos que están acá son los que generalmente podemos encontrar en el reported speech del advice, del suggestion o de la recommendation. Y después de estos verbos vamos a encontrar la siguiente fórmula. Después de este primer grupo de verbos vamos a colocar el objeto directo más el to y el verbo en infinitivo. Y en este segundo grupo de verbos tales como el demand, propose, suggest, insist, said o recommend, vamos a colocar el that seguido del sujeto y después del sujeto pues el verbo y el complemento, como haciendo una oración normal, un statement. Ahora, en este segundo grupo de verbos tenemos algunos verbos que son estos que les estoy colocando el puntico. Tenemos estos verbos que también pueden estar seguidos por un verbo con ing. Es decir, en vez del that y el sujeto, pueden colocar el verbo con ing. Y ahora sí vamos con los ejemplos para hacerme explicar muchísimo mejor. Por acá voy a colocar un ejemplo de cómo sería el discurso directo o el direct speech y en este otro lado vamos a mirar cómo quedaría ese discurso directo si lo paso al reported speech o también conocido como el indirect speech. Por ejemplo, en el discurso directo, they advised, ellos aconsejaron, you should eat vegetables. Usted debería comer verduras. You should eat vegetables. Como pueden observar, esta frasecita de you should eat vegetables la coloco entre comillas porque es un discurso directo y fueron las palabras tal cual ellos usaron. Ahora, para pasar esta oración a reported speech, puedo usar cualquiera de estos verbos de estos dos cuadros, los cuales, como les decía, serían estos verbos introductorios o estos reporting verbs que me dan la introducción al discurso.
Por lo tanto, yo voy a utilizar este mismo advice, no hay ningún problema, lo puedo usar nuevamente. Por ende, quedaría la frase introductoria, they advised, ellos aconsejaron, y aquí dice que después del advised debo colocar un objeto indirecto. Entonces, si esta frase you should eat vegetables significa usted debería comer verduras, estoy suponiendo que ellos me aconsejaron a mí como tal. Por lo tanto, el objeto indirecto sería me. Y después coloco el to y después del to coloco el verbo principal en infinitivo, que en este caso sería eat, ¿vale? Porque la frase you should eat vegetables tiene como verbo principal comer, usted debería comer verduras. Así que la frase quedaría they advised me to eat vegetables. Ellos me aconsejaron comer verduras. Tenemos entonces acá la frase introductoria they advised me. ¿Por qué? Porque recuerden que el me sería el objeto indirecto que yo tendría que poner después del advised. Y después del me coloco el to y luego del to coloco el verbo en infinitivo, que es el verbo principal de la oración, que sería comer, eat. Y pues el complemento común y corriente. Ahora, supongamos que yo voy a elegir el verbo recommend. Entonces, si yo elijo el verbo recommend, quedaría they recommended, porque generalmente se pasa el verbo en pasado, they recommended. Y dice que después de recommended yo voy a colocar el that. Entonces ya no coloco to, sino that. Y pues colocaría el sujeto de la oración que sería I. ¿Listo? Porque si ellos me aconsejaron a mí, pues en el reported speech yo ya mencionaría yo. Ellos recomendaron que yo, they recommended that I. Y luego, común y corriente, coloco el verbo eat o también puedo dejar el modal verb should, como quieran. Yo acá voy a dejarlo, voy a colocar el should y luego del should pues coloco el verbo eat y el complemento vegetables. Ellos recomendaron que yo debería comer verduras. O simplemente también pueden decir, ellos recomendaron that I eat vegetables. Ellos recomendaron que yo coma verduras, como quieran. Entonces, repasemos. Tenemos la frase introductoria de recommended. Luego tengo el that y luego el sujeto I, seguido del should, el eat y el vegetables. Y como les decía, si ustedes quieren pueden quitar el should y colocar directamente el verbo principal eat, porque pues el recommended ya nos está diciendo que ellos recomendaron algo. O lo pueden dejar como quieran. Entonces podría quedar, ellos recomendaron que yo debería comer verduras, o si lo quitan, sería, ellos recomendaron que yo comiera verduras. Ahora, miremos otro verbo de estos de aquí. Hagamos esta misma oración, pero con otro verbito. Vamos a utilizar el verbo suggested, por lo tanto quedaría la frase introductoria, they suggested, ellos sugirieron, y en este caso, pues vamos a colocar el verbo principal del discurso con ing, que en este caso recuerden que el verbo principal sería eat, por lo tanto quedaría they suggested eating vegetables, ellos sugirieron comer verduras. Entonces tenemos la frase introductoria, they suggested, es decir, utilizamos el reporting verb suggest, luego colocamos el verbo eat, que es el verbo principal con ing, they suggested eating vegetables, y el complemento que sería verduras. Recuerden que después del suggest, ustedes pueden colocar el verbo con ing o el that más el sujeto. Ahora, si deciden colocarlo con ing, la oración va a sonar mucho más formal, suena como más polite, por así decirlo. Vamos con otro ejemplo. My father said, mi padre dijo, it would be good to go to the dentist. Mi padre dijo, esto sería bueno ir al dentista. Miren que no necesariamente en el reporting verb del discurso directo se tiene que utilizar estos verbos de arriba como ask, advise, were, etc. No, también podemos decir, mi padre dijo, said, con el verbo said, y la oración que está entre comillas se puede inferir que es una recomendación. No necesariamente esta oración que está entre comillas tiene que tener el should, ¿cierto? Sino que también puede estar escrita de otra forma, pero al leerla ya inferimos que es un consejo, una recomendación. Mi padre dijo, sería bueno ir al dentista. Por ende, podemos tomar este discurso, esta frase como una recomendación, como una sugerencia. Ahora, vamos a pasar este discurso directo, esta frase, al reported speech y vamos a utilizar cualquiera de estos verbos que hemos estado
practicando. Podemos decir entonces que para este discurso se acomoda bien el verbo recommend, por ende quedaría my father recommended, mi padre recomendó, y como les decía, después de recommend vamos a colocar el that seguido del sujeto, o también puede ir el verbo con ing. Entonces hagámoslo con el verbo con ing. My father recommended going to the dentist. Chequemos entonces, tenemos la frase introductoria my father recommended, seguido del verbo going y luego el complemento to the dentist. Vemos que en la oración it would be good to go to the dentist tenemos que encontrar cuál es el verbo principal y pues en esta oración el verbo principal era go. Ahora vamos con este mismo ejemplo pero utilizando el verbo insist. Quedaría entonces my father insisted that, porque recuerden que el verbo insist puede estar seguido del that más el sujeto que sería el I. ¿Por qué el I? Porque estoy suponiendo que ese consejo me lo dio a mí. Entonces, después del I, pues coloco el should y luego el go to the dentist. Entonces, observemos la estructura. Tenemos la frase introductoria my father insisted, luego el that, luego el I y después el should seguido del go to the dentist. Ahora, como les decía, si ustedes desean, pueden omitir el should y no hay problema, sino que yo lo coloco para que se refuerce un poquito más como la recomendación. Entonces, esta oración quiere decir, mi padre insistió que yo debería ir al dentista. O también, si le quitamos el should, quedaría, mi padre insistía que yo fuera al dentista. En otras palabras, ustedes leerían este discurso directo y obviamente al inferir que es una recomendación, lo pasaríamos a reported speech con nuestras propias palabras para que suene como una recomendación, ¿sí? No tenemos que usar esas palabras exactas, sino que con nuestras propias palabras hacemos que suene como un consejo, como lo hice acá con la oración My father insisted that I should go to the dentist. O con la oración My father recommended going to the dentist. Ahora vamos con otro ejemplo, en este caso con la oración don't wait to go. Supongamos que esta oración la dijo él, he said, él dijo don't wait to go, no esperes para ir. Entonces al inferir esta oración podemos concluir que es como una recomendación o un consejo que él dijo que no esperáramos para ir, es decir, que fuéramos. Por lo tanto, yo voy a utilizar acá el advised, ¿sí? Lo voy a utilizar diciendo de la siguiente manera en el reported speech, he advised me not, como está en negativa, ese consejo es una estructura negativa, entonces después del objeto indirecto me coloco el not y luego el to wait to go. Entonces miremos la estructura, tenemos la frase introductoria que sería he advised me y como es una oración negativa voy a colocar el not seguido del verbo principal que sería to wait to go. Vemos que como después del objeto indirecto va el to, entonces después de ese not yo coloco el to y luego el verbo en infinitivo wait y to go. Él me aconsejó no esperar para ir, ¿vale? Entonces mire que así quedaría en el reported speech esta oración. Ahora vamos con otro ejemplo. En el discurso directo diríamos my mother said, mi madre dijo, you shouldn't, usted no debería travel that day, usted no debería viajar ese día. Vemos que ese también es un consejo con estructura negativa que dice usted no debería viajar ese día. Coloco el discurso entre comillas porque estoy utilizando las palabras tal cual esta persona dijo. Ahora, si yo voy a pasar este discurso al reported speech, yo diría my mother y voy a utilizar el verbo were, ¿vale? Cuando utilizo el were es como un consejo fuerte, como advertencia más que todo. Mi madre me advirtió, my mother warned me not. Recuerden que si la estructura es negativa, después del objeto indirecto va el not. Y luego to travel the day, que sería el to más el verbo en infinitivo. Recuerden la estructura introductoria, my mother warned. Luego coloco el objeto indirecto que sería me. Y como es una estructura negativa, el not siempre tiene que ir después del me. Y ya, ahí sí continúo la estructura normal, es decir, el to más el verbo principal en infinitivo, que en este caso sería to travel that day. Mi madre me advirtió no viajar ese día. Y bueno, mis preciosuras, esta sería la explicación del reported speech específicamente para advice, suggestion o recommendation, es decir, para consejos, sugerencias o recomendaciones. Espero que hayan aprendido un montón. Si el video te fue útil, le puedes ayudar a este canal con un like. Recuerde que le pueden ayudar mucho a que este canal crezca cada vez más si se suscriben, si comparten los videitos, si activan la campanita de notificaciones y puedes dejar algún tema de recomendación aquí en la cajita de comentarios. Nos vemos en las próximas clases. Besitos, bye.